Buenas tardes. La primera parte de nuestro video consiste en un código que implementa una señal de audio y además muestra su diagrama de fase y magnitud. Para la primera parte de nuestro código utilizamos una frecuencia de muestra de aproximadamente 11 kHz. La primera parte consiste en grabar el audio, luego hacer otra forma rápida de Fourier, graficar en función de la frecuencia y el tiempo, mostrando diagrama de fase y diagrama de magnitud. La gráfica se divide en 4 partes. La primera muestra la señal de audio en función del tiempo con su magnitud original. Y ahí vemos que dura los 5 segundos. La segunda parte vemos la transformada de Fourier. Vemos que tiene una frecuencia, un rango de aproximadamente 50 Hz y unos 500 Hz, que es el rango de la voz humana. La tercera parte consiste en el diagrama de la fase y la cuarta parte es el diagrama de la magnitud en función de la frecuencia. El audio utilizado para este punto del ejercicio fue el siguiente. Me gustan los gatos peludos y amarillos. Para el segundo punto de ejercicio hicimos lo mismo que hicimos en el primero, pero ahora grabamos 3 notas de voz de diferentes personas. El código consiste en una parte de grabación, una parte transformada rápida de Fourier y una parte donde se grafican las señales en función del tiempo y de la frecuencia. En la primera gráfica observamos las 3 notas de audio en función del tiempo y pues vemos su magnitud. Las 3 son muy parecidas ya que grabamos la misma frase, pero vemos algunas diferencias en tiempo ya que algunas fueron tomadas antes y después. Ojalá que llueva café en el campo. En la segunda gráfica observamos la transformada de Fourier de las señales. Vamos a observar la magnitud versus frecuencia. Podemos observar que son muy parecidas, ya que están en el rango de frecuencia de la voz humana, que está entre 0 y más o menos 800 Hz. Ojalá que llueva café en el campo. La tercera gráfica consiste en diagramas de fase versus frecuencia. Ojalá que llueva café en el campo. Para el tercer punto tomamos una frase y se le modificó 4 formas diferentes. Nos salieron 5 señales. La primera es la original, la segunda tardada en el tiempo, la tercera es cambiando el orden de las palabras, la cuarta es la intensidad y la quinta es repitiendo una de las palabras. Este es el código que se implementó y bueno, primero vemos que se graban los audios, cada uno se va grabando y luego se le hace transformada de Fourier. Posterior a esto, se le saca el diagrama de fase y magnitud a cada uno de ellos. Al mirar la señal que está retardada en el tiempo, nos damos cuenta que su magnitud es considerablemente más grande, aproximadamente unas 5 veces mayor a la original, puesto que al decir las palabras una sílaba por mucho tiempo, la frecuencia se va sumando. Observando la señal que está con el orden de las palabras cambiado, nos damos cuenta que los picos de magnitud son un poquito más altos que la normal, puesto que en la original tiene un pico de 200 aproximadamente en su magnitud y esta tiene un pico de 500. La señal en donde la intensidad se cambia, se puede observar que los picos de magnitud versus la frecuencia son mucho más altos que en la original. El cambio no es demasiado grande, sin embargo, alrededor de todo algo de la frecuencia, vemos que siempre hay picos de magnitud. En la última señal observada, que es la señal donde se repite una sola palabra, en este caso la palabra aquí, vemos que hay un pico donde la magnitud es de alrededor de los 500. Aquí ahora podemos observar el diagrama de fase de cada una de las señales, la original, la retardada en el tiempo, la que tiene el cambio de las palabras, la que tiene la intensidad cambiada y la última señal, la que se le repite una sola palabra. Y por último vemos las señales en función del tiempo. Ay, sí, yo no soy de por aquí. Si por aquí yo soy de no, sí, ahí. Aquí. Ay, sí, yo. El cuarto punto consistía en grabar 2 señales de 2 personas diferentes con la misma frase. A estas señales se les intercambió la fase, se hizo un diagrama de fase 0, se hizo con magnitud constante, para este caso escogimos una magnitud de 0,5, finalmente se invirtió el signo de las fases. Cuando se hace el intercambio de fases, podemos observar en las gráficas que se intercambia por la fase del otro audio y queda parecida a la fase del audio 2, a la original. Sin embargo, el audio original sigue siendo el que tiene la fase 1. La ruta nos aportó otro paso natural. Podemos observar que pasa exactamente lo mismo con la señal 2, es decir, que se superponen las fases de la señal 1 en la señal de audio 2. La ruta nos aportó otro paso natural. Las señales es donde hicimos
magnitud fuera constante, en este caso de 0,5, vemos que se recorta la señal hasta un máximo de 0,5 su magnitud y al escuchar el audio se puede ver que es mucho más bajito el sonido que el audio original. La ruta nos aportó otro paso natural. Para el último caso, donde las fases son invertidas, podemos observar en las gráficas de la señal versus el tiempo que vista desde un espejo, es decir, se ve la señal en el tiempo totalmente al revés. Y como se hace una frase palíndroma, entonces al escuchar el audio se escucha la misma frase, pero al revés. La ruta nos aportó otro paso natural. Para la siguiente parte tenemos que implementar un código en MATLAB capaz de aplicar un filtro a una canción pregrabada con una frecuencia de corte de 3000 Hz. Lo anterior se realizó con el siguiente código. En la primera parte, MATLAB leyó la canción y la transformamos su frecuencia a una frecuencia mono, ya que esta viene por defecto por ser una canción en estéreo. Posteriormente, con ayuda de un for unir, evaluamos cada frecuencia de toda la canción para eliminar las frecuencias menores a 3000 Hz y mayores o iguales a la frecuencia de la canción menos 3000 Hz. Con esto ya tendríamos el filtro pasabajos. Con el filtro pasabajos hicimos exactamente lo mismo que con el for y con el if, solo que en este caso para las frecuencias mayores a 3000 Hz y las menores a la frecuencia de la canción menos 3000 Hz. Se graficaron los resultados y fueron los siguientes. La última parte consistía en crear un sistema de eco y reverberación. Para el anterior se halló la transformada de Fourier del sistema y se despejó Y sobre X correspondiente a la respuesta en frecuencia. En MATLAB se implementó el código para leer el audio. Posteriormente se hizo el vector correspondiente a la respuesta en frecuencia, poderla multiplicar con la señal de entrada. El anterior código se implementó 2 veces con diferentes tiempos para evaluar cómo afectaba este filtro en las canciones. Y estos fueron los resultados. Muchas gracias.